Nos estamos preparando como miembros regulares para hacer frente a un decreto dominical. ¿Qué sucederá al centinela de no dar la voz de alarma? Estas preguntas las contestaremos en el día de hoy. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Si no te has suscrito, por favor te invito a que te suscribas a este canal y así contribuirás con nosotros en la difusión del mensaje del tercer ángel. Le das like también al dedito y a la campanilla. Hoy vamos a tener una reflexión interesante para cada uno de nosotros que nos decimos que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero antes vamos a orar para pedir la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bendito Consolador, Señor, te invitamos a que en esta hora tomes el control, que reprendas al enemigo en todo lugar y nos des el discernimiento espiritual que necesitamos para nuestra edificación, Señor, a fin de que podamos ver tu rostro muy pronto. En tu nombre, Señor Jesús, suplicamos con humildad estas bendiciones. Gracias por interceder a favor nuestro. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarles a buscar en el libro de Isaías el capítulo 21, los versículos del 11 al 12. Son unos textos que seguramente tú los habrás leído, pero vamos a recordar. 11 y 12, mira cómo dice: profecía sobre Duma, me dan voces de Seir, guarda que de la noche, guarda que de la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved a venir mañana. Nota lo siguiente: un centinela o un guarda es aquel soldado que se coloca en las alturas de la ciudad, en una garita, como se conoce en algunos lugares del mundo, y desde ese lugar el centinela visualiza el horizonte. La finalidad de esa labor es constatar si hay seguridad alrededor del campamento, asegurarse de que no haya enemigos cerca del campamento que haga peligrar la seguridad de los que viven en el campamento. Esa es la función de un guarda o centinela. Sí, un guarda no puede dormirse en su puesto. El guarda debe permanecer despierto durante las horas que le corresponde la vigilancia. En la antigüedad, si un guarda se dormía, era ejecutado al amanecer. En nuestros días, mis amados, Cristo también tiene centinelas sobre los muros de Sión, tiene guardas sobre su pueblo. ¿Quién es Sión? Sión es el calificativo que le da Cristo a su pueblo. Las personas que han hecho pacto con Él viven en ese campamento, en ese pueblo, en esa nación, en ese reino, en esa iglesia. Cristo tiene centinelas sobre su iglesia. Y si los centinelas no aperciben a los miembros de la iglesia, ya hay una sentencia para ellos, como sucedía en el pasado en los ejércitos seculares. También hay una sentencia para los guardas que no cumplen con su labor en el pueblo de Cristo. Quiero invitarte a buscar en el libro de Isaías, que es donde estamos leyendo, el capítulo 58. Vamos a ver lo que nos dice allí la pluma inspirada del profeta Isaías.
capítulo 58, versículo 1, nos dice lo siguiente: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías, además de hablarnos acerca de la labor de un guarda o de un centinela, también nos dice acerca de qué debe anunciar o alertar los centinelas que están en las murallas de Sión. Vamos a recordar eso para confirmar lo que estamos diciendo. Clama a voz en cuello, no te detengas, no dejes de anunciar, no dejes de proclamar, no dejes de exhortar, no dejes de admonizar, no dejes de predicar, no dejes de decir la verdad por ningún concepto. Denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Recordando, mis amados, que nosotros nacemos en pecado. Nosotros necesitamos a Cristo para poder alcanzar esa norma alta sin la cual no podremos llegar a regresar al nivel donde estuvo Adán antes de pecar. Nacemos con esa condición de pecado. Para resolver ese problema tenemos que venir a Cristo. Pero aún habiendo hecho pacto con Cristo, todavía nosotros como miembros de iglesia corremos el riesgo de olvidarnos de ese pacto que hemos hecho. Progresivamente y en la rutina podemos olvidarnos de ese pacto. Cuando somos atacados por los afanes de esta vida, por las mil vicisitudes por la cual podamos atravesar como personas que habitamos en un mundo imperfecto, lleno de sufrimiento, de avatares, de muerte, de dolor, de penas, X. Habiendo hecho pacto con Cristo, nos podemos olvidar ese pacto. Y al olvidarnos de ese pacto, empezamos a experimentar gusto por las cosas del mundo. Podemos dar rienda suelta nuevamente a nuestras concupiscencias, a esas tendencias al mal con las cuales hemos nacido. Sí, habiendo hecho pacto con Cristo, nos olvidamos de que tenemos que vivir en santidad, que vivir en santificación en función de nuestra salvación. Corremos el riesgo de caer en ese error. Por eso se necesita que en la iglesia los centinelas constantemente nos estén alertando en ese sentido. La ley de Dios debe permanecer en el frente de las congregaciones. Debe ser el tema constante de admonición y exhortación dentro de las congregaciones. Cuando la ley de Dios empieza a salirse de las prédicas, entonces las ovejas corren el riesgo de ser atacadas por los lobos rapaces. Y cuando hablo de lobos rapaces, no me estoy refiriendo única y exclusivamente a hombres perversos que se introducen dentro de la congregación, sino a aquellas concupiscencias que todavía permanecen en nosotros, las cuales no hemos dominado, las cuales no hemos desterrado de nuestras vidas, aparecen nuevamente y empezamos a no verlas con el ojo escrutador del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con ello? Que lo que nos parecía pecado deja de aparecer ante nosotros como tal. Y así nos vamos pareciendo cada vez más al hombre y a la mujer que éramos antes, que éramos cuando vivíamos en pecado, antes de haber hecho pacto con Cristo. Entonces bajamos las normas de la santificación. Y aunque estemos en la iglesia, estamos viviendo una vida de pecado. Por eso es que el Señor le dice a sus centinelas, clama a voz en cuello. Clamar a voz en cuello significa constantemente, a toda hora, en todo momento. Esa es la labor de los centinelas, denunciar al pueblo su pecado en el cual podamos estar cayendo.
Y nuestra rebelión, recordando, mi amado, que nosotros nacemos en rebelión y es nuestro gusto vivir esa rebelión. Nos gozamos cuando estamos en pecado, cuando estamos en el mundo, nos gozamos viviendo en rebelión. Y algunas veces hacemos chistes de esa rebelión y las contamos como anécdotas en las cuales nosotros posiblemente hayamos salido victoriosos en cada uno de esos actos de pecado que hemos cometido. Pero cuando hacemos pacto con Cristo, esas anécdotas nos empiezan a aparecer como horribles, sí, porque moralmente no están a la altura. Y también nuestra experiencia nos dice que esa forma de vivir en la antigüedad lo que nos trajo fue sufrimientos y penas. Nos trajo muchas veces vergüenza a nuestras vidas y avergonzamos también a los seres que amamos. Los hemos avergonzado por esa forma en que vivimos en el pasado. Cristo no desea que nosotros experimentemos vergüenzas en nuestra vida, sino que permanezcamos con la frente en alta, con los ojos limpios, con la mirada limpia, que no esconda nada. Y por eso, repito, se necesita que los que han sido llamados para ser centinelas en el pueblo, también estén trabajando en su santificación para que puedan ser objeto del Espíritu Santo, para alertar, para corregir, para redarguir a la congregación. Si un centinela no está trabajando en su santificación, no va a haber el pecado que pueda estar rondándolo a él, como tampoco va a haber el pecado que pueda estar azotando a su congregación. Entonces las prédicas, en vez de ser prédicas de alerta y de admonición, son prédicas de consuelo, prédicas de humanistas, etcétera. Dejan de ser cristocéntricas. Cuando digo cristocéntricas, me estoy refiriendo que en las Sagradas Escrituras, toda experiencia por la cual pasaron los patriarcas, por ejemplo, toda su vida, sus victorias y sus desastres, están narradas aquí. Por ejemplo, la experiencia de Abraham cuando bajó a Egipto porque había hambre en la tierra en la cual habitaba. Y le dijo a Sara que para él no correr peligro, o para que no corriesen peligro los dos, aconsejó a Sara que cuando le preguntaran qué era ella de él, ella dijera que era su hermana. Sí, Abraham aconsejó a Sara con una verdad a medias, porque realmente eran familia cercana. Pero eso no era lo que tenía que haber hecho Abraham. Abraham tenía que haber permanecido fiel a Dios, en el sentido de que tenía que ser un hombre veraz y enseñarle a su esposa que ella también tenía que ser veraz, que tenía que permanecer fiel a la ley de Dios si querían ser objeto de las bendiciones divinas. Pero Abraham en ese momento se olvidó de eso, de confiar en Jehová, y entonces le dio un mal ejemplo a su esposa. Ya sabemos cuáles fueron las consecuencias de su pecado. Abraham, que era el sacerdote de toda una hacienda de gentes que vivían en ella, sirviéndole a él, también fue de mal ejemplo para ellos. Abraham no dio el sonido certero a la trompeta, dio un sonido de mentira. Sí. ¿Y qué sucedió? Sucedió amargura. Las consecuencias fueron de amargura, de penas, de sufrimiento y de vergüenza, porque el rey de Egipto regañó o amonestó a Abraham. ¿Verdad? ¿Cómo me has hecho esto?, reclamó el faraón. De manera que en ese momento no solamente fue avergonzado Abraham y su esposa y la hacienda que acompañaba a Abraham, sino que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, fue avergonzado en ese momento. Fue avergonzado no solamente ante el faraón,
sino ante la nación egipcia, ante el imperio egipcio, y también fue avergonzado ante los dioses paganos de Egipto. Nuestro Dios fue sobajado en ese momento. Nosotros tenemos que saber que en cada actuar de nuestra vida o enaltecemos el nombre de nuestro Dios o lo sobajamos o lo humillamos ante los poderes de este mundo, sean espirituales o sean humanas. Eso debemos tenerlo constantemente delante de nosotros. Y nuestros centinelas deben alertarnos en ese sentido. Pero para poder alertarnos, ellos también tienen que estar viviendo conforme aún así dice Jehová. Para que tengan ese poder de exhortación, para que tengan esa autoridad de exhortación y la congregación pueda hacer caso y corregir los errores cualquiera que fueren, no solo por respeto a los centinelas, sino porque han entendido que el centinela es la mano derecha allí de Jehová y que cuenta con la anuencia de Jehová, es decir, con la bendición divina. Es el momento ese en que el liderazgo es el ungido de Jehová, y el ungido de Jehová tiene que dar el sonido certero a la trompeta. Notemos lo que está sucediendo en el mundo, mis amados. En el año 2015, el 24 de mayo, Francisco emitió su decreto de Laudato Si. Voy a llamarlo así, decreto, porque todo el mundo está abocado a cumplir, a llevar a cabo los planes de Francisco. Desde el 2015, mi amado y amada, ¿cuántas veces los centinelas han alertado al pueblo en contra de ese decreto del Laudato Si? ¿Cuántas veces has escuchado que el fin del Laudato Si es la promulgación de un decreto dominical, del establecimiento de un falso día de reposo en el mundo, y que basado en eso tenemos que afinar nuestras vidas con Cristo? ¿Cuántas veces has sido alertado en tu congregación al respecto? Notemos que el Laudato Si es un cántico a las criaturas que adoraba Francisco de Asís. Es un canto que entonaba el mismo Francisco de Asís en honor a la Madre Tierra. Entonces Francisco de Asís, considerado un hombre muy sabio en su tiempo dentro de la organización religiosa donde él comulgaba, no estaba adorando al verdadero Dios, sino que adoraba era a la Madre Tierra. Luego tenemos después de eso, y más recientemente, al Laudato Deum, que significa alaben a Dios. Lo que no sabemos es a cuál Dios es que la cristiandad va a alabar, porque Francisco de Asís, a quien adoraba, era a la Madre Tierra. Dicho decreto también fue emitido el 4 de octubre del año 2023. En este expuesta de Francisco, el objetivo es que la cristiandad y el mundo entero, incluyendo aquellas religiones que no son cristianas, acepten que deben tener un día para la familia, un día para la tierra, de descanso de la tierra, un día de descanso laboral, un día de esparcimiento y recreación. Esa es la parte bonita o romántica de esta situación del Laudato Si y del Laudato Deum. ¿Quién no quiere tener esparcimiento? ¿Quién no quiere estar con la familia? ¿Qué obrero o trabajador no quiere tener un día de esparcimiento y de descanso laboral? Todos quisieran eso.
Sí, así que todo el mundo se va a abocar a cumplir estos dictámenes del Papa Francisco. La pregunta aquí para nosotros como cristianos: ¿hemos sido alertados en contra de eso? ¿Nos estamos preparando como miembros regulares para hacer frente a un decreto dominical? Recuerda, mi amado y amada, que los que vamos a ser perseguidos somos aquellos que no vamos a estar de acuerdo con estas encíclicas, con estos dictámenes que presentan estas encíclicas. ¿Quiénes son ellos? Los que desde tiempo atrás estamos no solo pregonando que el sábado es el verdadero día de adoración al verdadero Dios, sino que también lo estamos viviendo, que día tras día vivimos en ese descanso que San Pablo ha dicho que entraremos si somos fieles a nuestro Dios. Debemos vivir en ese descanso, en ese reposo. Y viviendo en ese reposo, el sábado deja de ser un simple día de la semana de 24 horas, sino que llega a convertirse en esa señal que nos identifica ante nuestro Dios y ante el mundo, como lo menciona el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Sí, mi amado, debemos prepararnos para lo que está por acontecer. Notemos otro dato, que el 7 de marzo del año 321, Constantino emitió su edicto declarando que el domingo debía ser el día de descanso del Imperio Romano pagano. Y resulta que las encíclicas del papado ahora en el Imperio Romano papal también emiten sus edictos a favor de un día de descanso mundial, el cual es el día domingo, su marca. Nosotros debemos tener en cuenta que la aplicación de este decreto no se vaya a llevar a cabo sorpresivamente, sino que nos van a ir adecuando, progresivamente nos van a ir adecuando, nos van a ir acostumbrando para aceptar este decreto que se aproxima. Primeramente va a ser suave su aplicación, luego va a aplicarse de una forma más estricta, hasta que finalmente será aplicado de una manera severa. Severa significa que el que no esté de acuerdo lo va a hacer a costa de su vida. Sí, y allí es donde Satanás nos va a llevar a todos los guardadores del sábado. Si estas situaciones no son predicadas en el templo, desde los púlpitos, no estamos anunciando como los centinelas que debemos ser, que el Señor espera de nosotros. Quiero concluir este momento de reflexión yéndonos a recordar lo que nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 14 de Apocalipsis. Es una alerta, es una amenaza y también es una condena. Apocalipsis capítulo 14 nos dice de la siguiente manera. Desde el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. ¿Cómo viene predicando el tercer ángel? Clamando a voz en cuello. Clama a voz en cuello. No te detengas. Entonces el tercer ángel de Apocalipsis 14, al emitir su mensaje, él viene clamando a voz en cuello, como trompeta. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos,
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ese es el mensaje que se debe pregonar hoy desde los púlpitos. Alertar a nuestros miembros con respecto a lo que se aproxima. El Laudato Si, el Laudato Deum. Las Naciones Unidas el 22 de abril proclamaron que ese tenía que ser el día en que se celebra la Madre Tierra. De manera que ya no es solamente el papado, sino las Naciones Unidas que han estrechado lazos con el Vaticano para imponer un día de descanso no santo, un día de descanso pagano, en honor al dios Sol, en este caso en honor a la diosa Tierra. Y no tendrán reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia, los que adoran a un sistema político religioso pagano que se hace pasar por cristiano. Sí. Si alguno adora a ese sistema político religioso o adora a su imagen, ¿quién es la imagen de este sistema político religioso representado por el papado? La imagen es otro sistema político religioso que hace una imagen del papado. ¿Quién es ese sistema? El sistema protestante apóstata. No está hablando de todos los protestantes, sino del sistema, de sus organizaciones que han establecido lazos afectivos con Roma. Por eso es que el Señor, nuestro Dios, le está diciendo a todos nuestros hermanos protestantes, y también sin exclusión de ninguna, el Señor le dice: salid de ella, pueblo mío. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? Los sistemas políticos religiosos del mundo conforman a Babilonia, y al frente están la bestia y el falso profeta. La bestia es el sistema político religioso que representa al Vaticano, y su imagen es el sistema político religioso que representa al protestantismo, que ha caído en apostasía. Caer en apostasía significa que ha estrechado lazos afectivos con Roma. Se ha olvidado de dónde provienen. Se olvidó de las luchas que hubo en la Edad Media en contra del catolicismo, en contra del papado. Se olvidaron de eso nuestros hermanos protestantes y ahora han estrechado lazos con Roma. Pero el Señor está llamando a sus hijos sinceros que están allí, militando en esas iglesias, diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Cómo ha caído? Ha sido desenmascarada. Ya todo el mundo la conoce. Todo el mundo sabe de qué se trata estos sistemas políticos religiosos. Los que se quieran dejar engañar están en su derecho de dejarse engañar, pero están siendo engañados porque ellos mismos así lo han decidido. Y se ha hecho habitación de demonios. ¿Quién está dirigiendo a estos sistemas políticos religiosos? Demonios los están dirigiendo. A las Naciones Unidas las está dirigiendo demonios. El Laudato Deum, esa encíclica, producto de demonios. El Laudato Deum, la encíclica, o el Laudato Si, encíclicas que son producidas en mentes demoníacas. Y se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones, aquí dice las Naciones Unidas, sí, han bebido del vino del furor de su fornicación. El vino de su fornicación significa el vino de toda doctrina apóstata que está en contra
de la ley de Dios. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Políticos y líderes religiosos. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquellos ministros religiosos que se han enriquecido engañando a sus ovejas, ofreciéndoles la salvación cuando dan grandes sumas de dinero, o les ofrecen también influencias, etcétera. Están haciendo mercaderías, están comercializando con la salvación de esas personas. Se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El deleite, ¿cuál es el deleite aquí? ¿A quién no le gustaría entrar a la vida eterna con sus propios pecados? ¿A qué hombre que practica la poligamia no le gustaría entrar a la vida eterna con varias mujeres, etcétera? ¿A qué hombre no le gustaría entrar a la vida eterna destruyendo su cuerpo a través de la utilización de el tabaco y el alcohol? ¿A qué hombre no le gustaría entrar a la vida eterna siendo un delincuente? Dime, mi hermano, ¿no sería eso un gran deleite? Sí, bueno, los mercaderes de la tierra te ofrecen eso, que tú vas a ir al cielo, no importa la condición en la cual hayas muerto o hayas vivido. Sí, tu destino final es el cielo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, salid de esos sistemas apóstatas, de esos sistemas diabólicos, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sí, mi amado, el Espíritu Santo está llamando a todos los hijos sinceros de Cristo que están en todas las denominaciones religiosas a salir de ellas, porque son denominaciones apóstatas. Están en rebelión abierta contra Dios. No quieren aceptar la ley de los 10 mandamientos, que es la ley por la cual se rige el universo. Sí, Santiago habla de la ley de Dios como la ley de la libertad. Cuando vivimos en esa ley somos verdaderamente libres. Cuando violamos esa ley, entonces somos delincuentes universales. El consejo para el día de hoy, mi amado y amada: reflexionemos sobre nuestra vida espiritual. Nuestro atalaya es Cristo. Y para corroborar eso, te invito a buscar en el libro de Jeremías, ¿verdad? El libro de Jeremías nos dice lo siguiente en el capítulo 33, el versículo 16. Nos dice así: en aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? Estos días en los cuales estamos viviendo. Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Este es el nombre del pueblo de Dios para este tiempo. Es un nombre sin denominación en esta tierra. Es un nombre que representa a Cristo. Es un nombre donde Cristo gobierna. Es un pueblo en el cual se ha declarado que Jehová gobierna sobre ella. Y nosotros, tú y yo, debemos pertenecer a ese pueblo en la parte final de la historia. Mis amados, vamos a orar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Querido Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, gracias por alertarnos, gracias por ser nuestro centinela, gracias por ofrecernos la libertad, gracias porque has batallado duramente a fin de arrancarnos de las garras del error, de las garras de Satanás. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarnos en esta hora. En tu nombre, Jesús, agradecemos estas bendiciones. Amén. Mis amados, un abrazo para todas y todos.